Martes de Café. Comenzamos. Muy buen día tengan todos ustedes, bienvenidos a Martes de Café. Hoy tenemos un pequeño especial por el de ser el tema mes. especial por ser, ya está una semanita de Halloween, entonces vamos a hablar de algo alusivo a la temporada. Así es, y como ya vieron en el tema, vamos a hablarles de las fobias. Exacto. Son todas estas situaciones a lo mejor que hemos tenido o que a las personas van a darse cuenta si tienen algún tipo de fobia. Todo el mundo tiene algún tipo de fobia, estoy segura, no creo que haya una persona, porque están ligadas al final de cuentas pues al miedo y al pensamiento, ¿no? Pero bueno, y vamos iniciando con qué es una fobia, ¿no? ¿Verdad? Una fobia es un temor a situaciones o cosas que no son peligrosas y que la mayoría de las personas no las encuentran molestas. Cosa contraria con el miedo, fíjate Brenda que el miedo es algo muy común en las personas, es una reacción natural o una experiencia adaptativa ante situaciones u objetos que implican un peligro real. Sí, pues es que las fobias ya van a ser algo que puede que, aunque no te genere, porque el miedo se da ante la situación que estás experimentando en el momento, eso te puede generar miedo, pero una fobia es algo que aunque no te presente un peligro real, o realmente no te presente un peligro, tú vas a sentir esa sensación de miedo, de que algo aunque va a pasar, no esté la ¿no? situación ahí. Exacto. O tal vez no de lo que vaya a pasar, pero sí es un miedo, pero más generalizado. Así es, por ejemplo, estaba leyendo y me encontré con un ejemplo del avión y me recordó mucho a nuestra amiga Carito. Carito tiene una fobia, pero grande, con cuestión de subirse a los aviones. Okay. Ella, le han dicho, no, es que son más seguros, es que anímate a hacerte el viaje. Creo que una vez le comenté que si se animaba, le pagaba el viaje a Cancún de noche de bodas con su esposo. Y no quería, y no quiso. Es que son miedo. Aquí lo que va a dar la pauta para qué es una fobia es el miedo irracional. Así tal cual. Un miedo irracional. Eso es una fobia, así. En palabras burdas, sencillas y simplificadas, es un miedo irracional. Exactamente. Y fíjate, ahí Carito nunca se ha subido a un avión en su vida y no había por qué tener miedo si nunca has tenido la experiencia. Pero a ella le tiene miedo al volar. Es que es eso, es algo irracional. Simplemente el hecho de pensar en que va a hacerlo, pues eso es lo que lo va a generar. Fíjate que inclusive las fobias normalmente se empiezan a presentar desde la infancia o normalmente se presentan más en la infancia y en la adolescencia y van a prevalecer o van a continuar casi por el resto de la vida de la persona. Algunas se van a llegar a quitar o las vas a dejar atrás, como quien dice, pero otras sí te van a acompañar el resto de tu vida. Así es, y de hecho es como lo comentas, esto nace desde la infancia, bueno, y también puede nacer en la adolescencia, o bueno, yo encontré que también en los adultos jóvenes, cosa que a mí se me hizo bien raro, porque yo nada más pensaba que una fobia se desarrollaba en la niñez, y ahorita que me va a ir así como que la idea de la mente, yo a lo mejor tengo un estilo de... Tienes que hacer una pausa. ¿Por qué? Lo siento, gente. Perdón por esto. ¿Qué viste? No pasa nada. Sí. Oye, Lorlin, tengo que cortarte. Estoy registrando unos ruidos extraños. Si nos acompañaron en el capítulo anterior se darán cuenta y se recordarán que Brenda no puede ver el cuello de las personas. Y fíjate que antes de empezar a grabar dije, se lo voy a arreglar. Se me pasó entonces. Perdón, gente, continuamos. No pasa nada. Fíjate que a lo mejor yo aquí tengo un poquito de claustrofobia y la empecé a experimentar no desde niño, como más sí, como en la juventud, en la adolescencia, como que esta claustrofobia, porque me acuerdo que de niño sí me alcanzaba a meter a lugares pequeños, ¿no? Y andaba corriendo para todos lados. Y ahorita sí es como que me da un poquito más de pánico. Fíjate que en caso contrario, yo no recuerdo haber tenido alguna... algo que me detonara mi fobia, porque si es una fobia, bueno, recordemos también, es válido mencionar que las fobias se presentan en diferente nivel, hay unas leves y hay otras más severas que las vamos a hablar un poquito más, que es la que tiene nombre, que es la fobia específica, ahorita la vamos a mencionar bien. Así es. Las fobias pueden ser leves, yo tengo un tipo de fobia que es la sinofobia, que es el miedo a los perros. Pero yo he hablado con mi familia y les pregunto, bueno, de chiquita tuve alguna situación con algún perro que me asustara. Me dicen que no, inclusive en la casa en la que yo me crié había un perro y era grande, que creo que se llamaba Bobby, pero no recuerdo que él me haya hecho algo y no recuerdo que mi familia me haya dicho que a lo mejor era alguna situación con el perro o a lo mejor fuera de la casa,
pero yo le tengo mucho miedo a los perros. Entonces no, sí tuve una situación con un perro, pero yo ya estaba grande y mi miedo nada más se acentuó, porque sí me mordió. Entonces se me acentuó el miedo. Pero yo ya lo tenía desde chiquita, o sea, desde que yo recuerdo hasta mis propios... Y sí, de hecho me acuerdo muchas veces, a veces salía un chihuahua, un pequeño Un chihuahua por Ciudad del Valle, sí, no. y ella nos hacía o me obligaba a cambiarme de banqueta, y era de, ay por Dios, es un perrito y ahí vi una No reja. No me importa. Exactamente. No sé. Y sí, fíjate, también existen varios tipos de fobias, tipos de fobias. podemos hablar alguna que otra, por ejemplo, ya hablamos de la claustrofobia, la Pues son las sinofobia, más comunes, por la ejemplo, aracnofobia la también aracnofobia, está, que son a las las arañas. Está, por ejemplo, la agorafobia, que muchos la tienen y no saben que se llama agorafobia, que es a los espacios abiertos. Luego, por ejemplo, la acrofobia, que a lo mejor tú te dices que es una acrofobia, que es una de las más comunes, que es el miedo a las alturas. O sea, el miedo que mucha gente tiene miedo a las alturas y dices que yo tengo miedo a las alturas, se llama acrofobia. Ajá. Entonces, Y ya es una fobia, porque ni siquiera estás en las alturas y hay gente que con el simple hecho de subirse a una silla, ya es como de, ya les inicia eso. Yo tenía una conocida, creo que sí, una conocido, no me acuerdo, que se subía a poquito más allá de su estatura y ya le daba mucho miedo, ¿no? El hecho de... Bueno, por ejemplo, el ejemplo que mencionabas, Carito, tiene aerofobia, que es el miedo a volar. También hay uno que mucha gente la presenta, que no sabes que la tienes hasta ciertos momentos, que es la hematofobia, que es el miedo a la sangre. Que hay veces que tú dices, oye, no le tengo miedo, y ay, sí, yo he conocido gente que hasta se desmaya. Ajá, hasta que se desmaya y tú dices, oye, y tú dices, ay, pues le tenías miedo, y te dicen, no, es que no sabía que le tenía miedo a ese tipo de cosas. Y fíjate que también otra fobia muy, muy común, que es a las agujas, ¿sabes cómo se llama? Agujofobia. No. Velonefobia. Velonefobia. La velonefobia es el miedo a las agujas. Wow. Esa, Fíjate que esa yo lo vencí. Es muy común. Yo lo vencí, ese miedo, yo le tenía miedo, no fobia, pero yo lo vencí con el hecho con las inyecciones. Y fíjate, muchos de los síntomas que se dan con todo esto vienen siendo, por ejemplo, un poco los que se pueden decir más físicos, que son la sudoración, que es el respirar de forma más anormal, una aceleración de latidos cardíacos, los temblores, que todo esto va con base también a la ansiedad, ¿no? Que empiezan Pues a vivir es momentos que ansiosos. hay que recordar que la fobia va ligada a los trastornos de ansiedad, porque al final de cuentas te va a generar una ansiedad generalizada en ese momento, por la situación que la estás viviendo. Entonces también, por ejemplo, un síntoma característico de las fobias es un temor inmediato. O sea, tú sientes un temor inmediato e intenso a la situación. Y también hay una característica o un síntoma así muy, muy específico que tienes cuando tienes este tipo de fobias, que es, tú cuando tienes este tipo de cosas, de fobias, tú sabes y tú eres consciente de que tu temor es irracional o que es exagerado. Así es. O sea, muchas de las veces tú sabes que es exagerado, pero no puedes hacer nada para controlarlo. Yo sé que mi temor es exagerado, o sea, y mucha gente me ha tachado de exagerada. Gente, no puedo. O sea, exactamente, y creo que es un poquito el hecho de generar una conciencia con todas las personas que me están viendo. A lo mejor para nosotros es muy común por ejemplo, para mí, que no tengo miedos así como tal, puedo llegar y matar una chora, matar una cucaracha. Pero te voy a encerrar en un baño. Ahí sí te voy a encerrar, lo voy a encerrar en un elevador, que se quede encerrado. Es controlable porque respiro y digo, bueno, ok. De hecho, cuando voy en los carros, por ejemplo, el carro de acá contigo y de Ángel, que iba en la parte de atrás, era como que me da un poquito más de ansiedad. Y por eso siempre me pedí que abriera la ventana. Es que es un carro de 2 puertas, entonces, atrás. Y ahorita el carro de mi novia, como no está cerrando bien, es como tengo que bajar la ventana para tener lugar por donde escapar, ¿no? Entonces es como... Que también es parte de un trastorno que yo tengo. Pero al final de cuentas es una fobia. Leve, pero una fobia porque la puedes controlar. Yo no puedo controlar el miedo de los perros. Que también es parte de un trastorno que yo tengo, es de estrés postraumático, que ya luego les contaré, pero primero nació la fobia y después nació el trastorno. Creo que así fue. ¿Mande? No, lo podemos dejar más adelante. Cuando de hecho, tenemos el trastorno de estrés postraumático en la lista de temas que queremos tratar. Bueno, entonces decíamos que pues es un terror inmediato, te da también cuando tienes un tipo de fobia en cualquier nivel que lo tengas, hacemos todo lo posible o haces todo lo posible por evitar el objeto. Exactamente, la habitación. Por ejemplo, mi hermana se tiene que cruzar de acera. ¿Sí? Sí. ¿A qué le tiene fobia a tu hermana? Ella le tiene miedo, bueno, no sé cómo se llama, pero ella le tiene miedo a las botargas. Y yo sé de cuándo, de hecho, tengo la teoría de cuándo se generó cuando era chiquita. Estábamos en un viaje familiar, no sé ni qué era un barco.
y hicieron un espectáculo de payasos. No era de payasos, miento. Según las fotos, porque yo no me acuerdo del dicho espectáculo, la neta. El doctor Es una Simi. foto, no, eso de hecho no puede ver el doctor Simi, mi hermana. No, lo siento, hermanita. Lo bueno que no tenemos gente que hace memes, porque ya estoy de blanco y... Entonces, y gordito. hubo un espectáculo de piratas. Era Ajá. gente que estaba disfrazada de piratas, pero mi hermana estaba muy chiquita. O sea, mi hermana, si yo tenía como 7 años, mi hermana tenía 2, porque es 5 años más chica que yo, y según yo tenía como 7, 8 años yo en esa época. Entonces mi hermana tenía 2, 3 años, le dio una impresión tremenda. Entonces a raíz de eso le generó miedo a los payasos. Nosotros no podíamos ir al circo porque le daba miedo a los payasos, o sea, lloraba mucho. Entonces yo siento que es como una especie de evolución, porque ahorita ya no le dan tanto miedo a los payasos, pero las botargas sí. Sí. Entonces yo siento que el hecho de que estuvieran caracterizados como que evolucionó a otra forma de como que no verlos, a lo mejor eso Eso es lo que a ella le causó la fobia, ¿no? Yo creo que sí, esa es mi teoría Porque particular. también otra de las fobias que se pueden ir creando es el temor a el hecho de hablar en público. No me acuerdo cómo se llama. Yo esta sí fobia. la tengo. Ok. La del hablar en público es la glosofobia. La glosofobia. Y fíjate que hablando yo de los creo- payasos, Ajá. es la coulorfobia. Maldito eso. No, coulorofobia. Ok, Como porque que ahí fue. con el de hablar en público El yo sí he payaso. conocido mucha gente que son muy buenos hablando contigo a un lado, son muy buenos oradores, pero de repente lo ponlos en un público y la garganta se les cierra, Fíjate no que puede yo hablar siento que tengo y tratan de cierto, evitarlo. yo siento que tengo cierto nivel de una fobia leve a hablar en público, porque si bien no se me cierra la garganta, y de hecho me dicen, es que tú tienes muchísima labia, eres muy buena, por eso estoy haciendo esto, se me da muy bien, ustedes lo notan muy normal, pero cuando hablo en público, por ejemplo, me ha tocado que empiezo a sudar mucho. Sudo mucho, demasiado, sudo muchísimo. Y sí me ha pasado algunas cosas que me dan ataques de risa. Pero otras veces que me ha tocado hablar en público, o por ejemplo en la escuela, exponiendo en la escuela, sudo mucho. Me da una sudoración excesiva. Y cualquier cosa que siento que dije mal me pongo muy roja de la cara. Entonces yo siento que es un síntoma leve, bueno, un tipo de fobia leve, porque no me paraliza, porque muchas veces... Aparte de todos esos síntomas que decíamos, la dificultad se te viene la dificultad para respirar, puedes tener sentir apretado el pecho, una opresión, los latidos que sean más rápidos, puedes tener náuseas, inclusive hay gente que puede vomitarse, Exacto. puede tener náuseas, mareos, e inclusive hay gente que se desmaya. Y fíjate, una de las cosas muy curiosas aquí es en cuando tenemos muchas historias que contarles y podríamos contarles muchísimas, pero cuando empieza a aparecer esto, existen algunos factores que pueden explotarlo. Ya han escuchado uno que son las experiencias negativas, ¿no? Que Pero es las fíjate, vivencias. ahorita antes de que hablemos de eso, se nos estaba pasando, de lo que estamos hablando, Ajá. todas las fobias tienen nombres, todas. Claro. Y también hay gente que tiene fobias que son muy específicas, que incluso en lo que estaba investigando decía que no le pueden poner un nombre como tal, pero se hace un estudio de caso, porque si llega a haber gente que tiene una fobia algo muy específico y nadie más lo puede tener. Así es. Por ejemplo, yo vi en la televisión un caso de una señora que tenía miedo dar vuelta a la derecha. Ajá, exacto. O sea, ella no Está podía, muy raro. cuando manejaba, tenía que planear su ruta de antemano para dar puras vueltas a la izquierda. O sea, ella no podía dar vuelta a la derecha. Y creo que se le generó de un accidente. Entonces, esa es una fobia muy, muy específica que te aseguro que nadie más puede tener, a lo mejor ella, y es un estudio de caso que se hizo. Pero a lo que voy, a pesar de que todas tienen nombre, el hecho o el nivel o la intensidad es lo que te va a generar la fobia específica. Así es. Todos estos síntomas que nos hemos estado mencionando es una fobia específica, porque es muy importante mencionar que no se puede considerar una fobia específica a menos de que esta te produzca una alteración grave en tu vida. Por ejemplo, Exacto. en el caso de ella ya tenía una fobia específica a dar vuelta a la izquierda y ya su alteración era de que ella no podía, literalmente, no podía dar ninguna vuelta. Así es, y de hecho es exactamente lo que estamos tratando de hacer un poquito más de conciencia a las personas, de que si tú conoces a alguien que tiene una fobia, Sí. no es exageración, No si puede realmente ser, no. está pasando por un momento muy grave Sí. dentro de ella. Por ejemplo, yo al principio contigo pensaba que lo de los perros era Pero exageración, es hasta que una vez sí te vi sí. muy mal, que hasta Sí. me abrazaste y te pusiste Sí, muy nerviosa y dije, ok, creo ya que... se dio cuenta. ajá. Es que, bueno, paréntesis, cuando yo grito, Sí. yo siento que va más Muy encaminado comúnmente. al susto cuando ladra el perro, que es algo sorpresivo, es como de, empezó a ladrar. Entonces, y todo el mundo creía que era así como, porque era un grito de, sí, bien de niña.
de tipo película de terror, así, de niña, bien agudo, que siempre me dicen, me aturdiste. Entonces todo el mundo creía que yo lo hacía. La gente que está viendo las acabas de aturdir. Las acabo de aturdir. Creía, más que si traían audífonos, creían que era un tipo de exageración, pero no, yo les digo, yo puedo estar en una habitación con un perro, sí, sí puedo estar, pero mi mente, que ahí es donde ya viene la exageración o los pensamientos persistentes, que es más psicológico, mi mente está esperando y sabe que en algún momento el perro le va a entrar, no sé, esa parte natural, agresiva, salvaje, y se me va a aventar, y me va a atacar, y me va a morder. Exactamente. Sí. Pero puedo estar ahí, y si no, y ya se me acerca es como de... Ya se me va más se me genera más la ansiedad. Pero si el perro está allá en la esquina, yo puedo seguir con mi vida acá, pero mi mente sabe que en algún momento el perro se va a poner. Así es, y son situaciones, gente, que la gente, que es muy común que pasen las personas, pero si ya crea un malestar en las personas, ya empieza a tener este tipo de trastornos. Sí, sobre todo ya se considera más una fobia específica porque ya te está generando un problema, y tú a veces piensas que es una exageración y ya va de la mano con esa parte que tú dices, es que es irracional, yo sé que es irracional y a lo mejor el perro del tercer piso que me está ladrillando no se va a aventar, pero mi mente dice, sí se va a aventar. Exactamente. O sea, eso es irracional que no puedo controlar, y ahí es donde yo siento que ya entra la fobia específica, porque todas tienen nombre. O sea, el miedo a algo va a tener un nombre. Así es. Y regresando un poquito acá, cuando aparecen, pues obviamente ya habíamos dicho, ¿no? Aparecen en la etapa de la niñez, adolescencia y con jóvenes adultos. También aparecen por experiencias negativas que ya les acabamos de dar un montón, y por genética. Que por ejemplo en mi caso no sé si hubo una experiencia negativa, no sé si es por genética, no sé si... A lo mejor por ahí alguien de la familia tenía miedo a los perros, bueno, una fobia, mejor dicho, miedo. Fíjate, es que un miedo sí lo vas a tener por ejemplo, el miedo sí va a ser si tú vas por la calle y ves un perro que te sale, porque ya sabemos que hay perros que son muy bravos, salen y te está ladrando y te está enseñando y viene corriendo hacia ti, esa es una reacción de miedo. Así es. Pero si tú lo ves acostado y tú dices, en cualquier momento cuando yo pase me va a ladrar, o simplemente no me va a arriesgar, me voy a cruzar, eso ya es una fobia, porque ya está el pensamiento irracional. De hecho aquí, no sé si la gente se está dando cuenta, pero el simple hecho de estar hablando mucho de perros ya te puso más nerviosa de lo que estás. Imaginarme, de hecho ya estoy sudando, de imaginarme las situaciones posibles. Entonces sí, yo... Vamos a cambiar un poquito de por favor, de hablar de los perros, para hablar un poquito de exactamente las complicaciones que tienen las personas cuando tienen esta situación. Por ejemplo, ahorita Brenda les acabo de dar un ejemplo sencillísimo y muchas gracias por eso, todo está planeado. Todo está planeado, sí, claro. Es más, hay un perro en la esquina y lo que ustedes no saben. de cómo ella se pone cuando hay un animal que se pone muy nerviosa, está muy ansiosa. Y solamente de pensarlo, exactamente. Y son las complicaciones, las personas se ponen muy tensas. Por ejemplo, una vez me tocó, cuando estudié Derecho, me tocó un compañero que tenía una fobia. Y nada más fue verla en el escritorio de otra persona, no pudo volver a concentrarse en todo lo que iba de la escuela. Ya era de, ¡una araña! Y obviamente uno de vago ya era como que se acercaba y le hacía, ¿no? Pero sí, y son las complicaciones que van teniendo las personas, ¿no? También, por ejemplo, hay otro que es el aislamiento social. Es muy, muy, muy común el aislamiento social. ¿Por qué? Porque evitas lugares o evitas las cosas que te van a generar eso. Entonces, por ejemplo, es así como de... No puedo ir a la casa de fulanito porque ahí está un perro y está bravo y me va a ladrar. Entonces evito por cualquier medio llegar a esa casa. Otra cosa, no, para que ya te relajes con los perritos. Si entonces, otra vez, por ejemplo, el aislamiento, evitar las cosas que te van a proveer, por ejemplo, o evitar a las personas, también en muchos casos. O en muchos casos, por ejemplo, en el caso de niños, cuando tú dices, por ejemplo, se te genera cuando tienes una experiencia. Hay muchos niños que lamentablemente son abusados y generan una fobia. Entonces, por ejemplo, el hecho de ir a la escuela les genera un temor horrible por obviamente la situación que se pudo haber dado, y eso ya le está generando un problema en lo académico. Así es. Otra cosa son los trastornos del estado de ánimo, que estas, como ya vimos, vamos a acotar un poquito más aquí el hecho de decir, ya les comentamos que esto genera mucha ansiedad. Y esto les puede generar un trastorno de ansiedad a las personas. Es muy común en ellos que generan algo así, ¿no? Y también depresión, también puede generar depresión. Entonces, por ejemplo, yo depresiva. Y aparte con el miedo, pues imagínate si me puede deprimir un poquito más. También el abuso de sustancias. El abuso de sustancias puede ser otra complicación.
porque a veces el estrés que te produce vivir con esa fobia en específica, dependiendo de la fobia que sea y qué tan cercana estés a ella, pues te puede generar un abuso de alcohol o de drogas para aminorar o poder enfrentar esa fobia. Sí. Y ya la que más me sorprendió a mí, Brenda, fue lo del suicidio. Fíjate, que estas personas llegue tanto su miedo, tanto su fobia, perdón, vamos a empezar a cambiar nuestro lenguaje, tanto su fobia que ya contemplen el suicidio porque ya no pueden vivir tranquilos, no están a gusto, no están viviendo de forma normal, entre comillas, y que genere esto, ¿no? Fíjate que inclusive ahorita es bueno comentarlo, que dentro de la investigación un factor de riesgo que aparte de los que ya mencionamos, el temperamento de las personas puede ser un factor, porque por ejemplo si eres una persona muy sensible o más sensible de lo normal, más cohibido o inclusive negativo, puedes, la fobia va a acentuarse, es como echarle fertilizante. Así es. Entonces sí se me hace muy significativo porque yo soy así. Ustedes no, a lo mejor no pueden a través de la pantalla pensar que yo soy una persona muy introvertida o que me genere mucho dificultad a entablar amistades, a lo mejor por lo suelta que soy hablando aquí, pero sí, en la realidad sí soy una persona que encajo muy bien en estas características. Y tengo un dato random. A ver, tengo un dato random de las fobias que a que no saben, quiero que adivinen. Cada año, todos los años, solo en Estados Unidos, cerca de cuántas personas tienen una o más fobias. ¿En Estados Unidos? Sí, solo en Estados Unidos. Una cifra. 50,000 personas. No. ¿Más o menos? Más. Estás frío. 100,000. Frío. 1,000,000. Frío. ¿Más de 1,000,000? Frío. 10 millones. Te vas calentando. 15 millones. Ya estás calentito, ya casi llegas. Ya, 18 millones. 19. 19 millones. O sea, cada año 19 millones de solo en Estados Unidos, de estadounidenses tienen una o más fobias. Wow. Está cañón. Cañón, ¿no? Sí. Está Pero yo creo que eso cañón. les ha ayudado mucho a que en Estados Unidos se cultive más la salud mental que a comparación de acá, ¿no? Porque allá sí tienen cifras exactas. Yo traté de buscar cifras aquí en México y no encontré. Yo no creo que tengan mucha salud mental. Si escucharon ahí por una voz, aquí nos está acompañando a mi novia, no quiso participar, fue decisión de ella, no fue mía. Pero bueno. Y bueno, volviendo aquí con el tratamiento. Vamos a hablar ya cómo podemos tratar. O sea, sí sabemos que tenemos estos miedos y a veces tú puedes pensar, ay, es que a mí me funciona el simple hecho de cruzarme la acera y evitar donde está la fuente de mi fobia, pero también hay otros que normalmente es la terapia cognitiva conductual, que es la que más se recomienda. Más se recomienda porque lo que te está trabajando es esa cognición, lo que está tu pensamiento, porque es lo que yo decía, mi pensamiento es irracional de decir, es que el perro va a saltar, aunque no sea el perro esté dormido, pero mi mente dice, no, es que sí va a saltar. Entonces la cognición es cambiar ese como chip y en conjunto mis conductas van a cambiar y ya no voy a necesitar cambiarme de acera. Entonces casi siempre es la que más se utiliza, no decimos que es la de ley, te pueden servir otras muchísimas, pero esta es una de las que más se recomienda y que más se utiliza y que más resultados positivos tiene. Así es, y que de hecho es con la exposición progresiva del estímulo fóbico, ¿no? Que es, por ejemplo, a ti que te dan miedo los perros es, ok, una de las que me enseñaron a mí fue, en esta caja tú tienes que hacerle pensar a tu paciente que hay un perro. Nada más el hecho de que esté la caja seriada por allá y que hay un perro, para que él se dé, hay un perro. Y bien puede ser como el gato de Schrödinger, que existe o no existe un perro, pero ella nada más lo está pensando. Y después le vas poniendo, viendo cómo. Una de las formas que yo investigué aquí, que la tecnología nos puede ayudar, si alguien quiere hacer una tesis sobre eso, es en medios digitales. El simple hecho de manejarlo desde un medio digital y que de ahí vaya haciéndose de lo digital a lo real, ¿no? Sí, pues es que básicamente con esta es hacer que el paciente desaprenda, así literal, es la palabra que ellos utilizan, desaprenda la asociación que puede haber entre el estímulo y tu reacción de ansiedad, que es todas estas reacciones físicas. También, por ejemplo, la que tú dices es la desensibilización sistemática, ese es el nombre de ese tipo de terapia. También están, por ejemplo, hay otros que pueden ser, por ejemplo, más en técnicas de manejo de la ansiedad, para que tú aprendas a controlar la ansiedad, porque a lo mejor el estímulo está muy arraigado, porque a lo mejor fue una situación que te generó, te generó esa fobia, entonces a lo mejor no lo puedes quitar, pero la ansiedad, o sea, controlar tus niveles de ansiedad, eso puede
puede ayudar mucho, ¿no? Una de las que también, cuando lo estábamos platicando aquí, me gustó mucho es lo de la hipnosis, que esta es muy de psicoanálisis y está muy interesante, está muy chida. Mucha gente que dice que no existe la hipnosis, hay otros que sí. Existe. Bueno, es que duérmete. No es esa. Funciona. De hecho, no. De hecho, la que sí, esa no es muy bien Si alguien se avalada. durmió, digamos. La que es avalada realmente, de hecho, es la hipnosis ericksoniana, Así que es. es la que se utiliza en terapia y tiene un fundamento ya teórico y ya todo un fundamento para poderlo realizar, de que sí funciona, de cómo funciona, y no cualquiera. De hecho, no que tú persona que hayas estudiado psicología quiere decir que ya la puedas practicar. No, porque es toda una especialización el tipo de hipnosis ericksoniana, o sea, es un tipo de especialización. Está muy chido. dentro de- Una vez conocí a una muchacha a que le dieron una especialidad y me hablaba de muy chido y leí un libro sobre eso. Ujú. Y ya, pues prácticamente ya para ir cerrando, Brenda, Sí. es el hecho de que la gente tome un poquito de conciencia. Es real, las fobias son muy reales, Son todos muy podemos reales. vivir una fobia, y hay que aceptar a las personas así tal cual son, ¿no? Y aparte, el mensaje que yo sí les dejo, porque pues es algo que me pasa mucho, ¿no? Sí. Podemos parecer exagerados y tú puedes pensar que es exagerado. Y tal vez yo te lo reconozco, yo con un tipo de fobia te lo reconozco, es exagerado, yo sé que es exagerado. Pero ten un poquito de comprensión, porque nosotros sabemos que es exagerada nuestra reacción, gente, no podemos hacer nada. Entonces, yo sí los invitaría a tener un poquito de esa empatía, de decir, es que no lo puede controlar. Y aunque tú digas, ay, es que está gritando como loca, no lo puede controlar. Y nosotros sabemos que es muy exagerado y tú dices, ay, debería haber parecido una loca. No lo podemos controlar. Así es. Doy cada espectáculo doy espectáculos en la Es calle. divertidísimo, pero sí. Para- Y bueno, los dejo entonces ya con la frase de la semana ya para despedirnos, que esta la vi en una película y me gustó mucho, me ha marcado durante mucho tiempo, que dice así: está bien perder contra el oponente, pero nunca contra el miedo. Luego les digo de qué película es. Si por ahí le saben, escríbanla. Y bueno, nos vemos, gente. Es un gusto estar con ustedes y nosotros ya nos vamos a cenar. Ah, sí, porque ya se hambre. Así Sí. que no olviden darle like, por favor, comentar, Suscríbanse y dejarnos todo. sus comentarios en la cajita, estar al pendiente de nuestras redes sociales. Ya tenemos Instagram. Ya tenemos redes sociales, ya tenemos Instagram. Entonces también esperen todos los posteos y todas las sorpresitas que podamos llegar Así a es. tener en Instagram. Esperemos estar un poquito Ahí vamos creciendo un poquito más más. activos para estar en Ajá. contacto con ustedes. Así que síganos, denle like, compartan, suscríbanse y compartan este video a todas las personas que ustedes conozcan que tengan Así un es. miedo. Y hay terapia, cualquier mensaje que quieran nos lo mandan y nosotros con gusto lo contestamos. Hasta luego, gente. Bye. Chaito. Martes de café.